Entonces llegamos a los falsos maestros, a los anticristos de los que hablaba José el domingo pasado, y justo en las redes sociales compartíamos algo que quiero recordar. El anticristo es, lo decía ahí en el mensaje, el anticristo es un sistema, el anticristo es una actitud, un espíritu, la Biblia habla del espíritu del anticristo, o una persona que se va a encarnar. Ese espíritu de maldad se va a encarnar en alguien hacia el final de los tiempos, pero todos los anticristos apuntan siempre a lo mismo, y es ocupar el lugar de Cristo. Entonces, ya sea que lo nieguen abiertamente, lo cual para nosotros es muy fácil de reconocer. Si viene alguien y dice, no, Jesús no es el que dijo ser, uno lo reconoce. El peligro de los anticristos consiste en aquellos que se hacen pasar por Cristo, que se hacen pasar por salvadores, por Mesías, que proponen o promueven tener lo que nosotros necesitamos, pero en realidad están desplazando a Cristo del lugar que les corresponde, aunque parezcan ser cristianos. Entonces, en ese contexto es que Juan escribe lo que leímos recién. ¿Y por qué me tomaba este tiempo para explicar? Porque ahí hay unos versículos que, si no los interpretamos en el contexto, parecen decir algo contrario a lo que realmente están diciendo. Ya vamos a llegar ahí. Antes de que nos podamos introducir en estos versículos, quiero contarles una historia. A ustedes les gustan las historias, ¿no? A los adolescentes les gustan los anécdotas. Hace unos años, cuando yo tenía más o menos la edad de Anita, un poco más grande, a ver si allá como Sofía, fuimos a pasear al centro con mi papá. No me acuerdo bien qué fuimos a hacer, pero era costumbre que los sábados salíamos al centro. Y hay un parque muy grande en Salta, si quieren ir a conocer algún día, tiene un lago con patitos, luces de color, muy lindo, si me llevan, guía turística. Y siempre era nuestro lugar de comida, el Parque San Martín, nos quedábamos ahí. Y había un carrito, ustedes vieron, ¿no? Carrito sanguchero, venden choripanes, panchos. Bueno, nos sentamos a comer ahí, era nuestro lugar favorito, y mientras nos preparaban lo que íbamos a comer, había una persona al lado, un hombre. Por su aspecto, yo me imagino que él habrá estado trabajando, paró de trabajar para ir a comer ahí. Ya estaba bien pesado. Y tenían la televisión prendida, y mientras la señora nos hacía la milanesa, la hamburguesa, no sé qué era lo que íbamos a comer, estaba ahí la tele prendida, y aparece una propaganda, ¿cómo le dicen? Spot de un candidato a algún cargo, no sé si ahora sido época de elecciones, pero estaba él sentado en su oficina, se notaba, y ustedes vieron cómo son los videos, ¿no? Cuando estaba ahí con la bandera argentina atrás, su escritorio, libros, todo muy presentable, él por supuesto con su traje, y empezó a, no me acuerdo qué dijo, ustedes se imaginarán cómo venía más o menos, ¿no? Nuestro gobierno quiere comprometerse con cada ciudadano de Salta, bueno, con todas las salteñas, no me sale, a representar a cada provinciano o algo así, y empezó a dar su discurso. Y el hombre, estábamos ahí escuchando, y el hombre que estaba sentado al lado nos mira a nosotros y dice, chu es una expresión salteña, dice, chu, qué lindo que hablan, ¿no? Y se me quedó tan sorprendido en la televisión escuchando cómo hablaba ese candidato o gobernante, no me acuerdo quién era. Y claro, uno se da cuenta que entre la forma en la que hablan y la forma en la que proceden, no siempre coinciden. Pero esta persona quedó impactada por esa puesta en escena. No sé si realmente, la verdad no me acuerdo si cumplió o no cumplió, no viene al caso, pero sí como impresionó a este hombre todo eso que rodeaba su discurso, incluso la forma que lindo que hablaba de él. Y cuando yo leo la carta del apóstol Juan a esta iglesia de Éfeso, me imagino que algo así les debe haber estado pasando por la advertencia que viene de parte de Juan. Algo así como que estaban siendo impresionados por la puesta en escena de estos falsos maestros, de estos anticristos. Miren el versículo 20 conmigo, por favor, que dice, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. La versión que leyó Fátima dice, todos ustedes en cambio han recibido unción del Santo de manera que conocen la verdad. Y quiero leerles otras versiones. La Biblia de las Américas, por ejemplo, dice, pero ustedes tienen unción de Cristo y todos ustedes lo saben.
la versión Dios habla hoy, Cristo, el Santo, los ha consagrado a ustedes, que sería la definición de unción, los ha consagrado a ustedes con el Espíritu, y todos ustedes tienen conocimiento. La Nueva Biblia Viva. Pero todos ustedes han recibido el Espíritu Santo y conocen la verdad. Y podríamos leer otras versiones, si alguno tiene otra puede leerla ahí también en su lugar, pero las diferentes traducciones rescatan el espíritu de este versículo y los que siguen, poniendo el énfasis a donde el apóstol Juan estaba apuntando. A esta iglesia que estaba empezando a encantarse con estos falsos, con estos anticristos, que hablaban cosas maravillosas, eso ya lo hemos dicho, usaban expresiones o términos prestados de otros lugares y hablaban de nuevas revelaciones y de un conocimiento que ellos tenían y los demás no, cosa que sigue hasta el día de hoy, no es nada nuevo. Y pareciera ser que la iglesia, los creyentes de Éfeso ante eso, estaban empezando a reaccionar dudando de qué es lo que habían recibido o qué es lo que ellos conocían, o sintiéndose menos que estos anticristos que hablaban ahí. Yo no sé si usaban YouTube o Instagram estos anticristos y lo que presentaban era wow, eso sí es ser cristiano, o eso sí es tener el Espíritu Santo, y nosotros no tenemos eso. Y estaban empezando a amedrentarse. Y el énfasis del apóstol Juan es: hermanos, tienen que acordarse de esto. No hay tal cosa, no existe tal cosa como voy a usar una palabra que está de moda, una casta especial. No hay tal cosa como una clase especial dentro de la iglesia que es mayor, que es superior. El liderazgo de la iglesia no significa que hay un nivel espiritual mayor que el de los demás, o que tienen los líderes de la iglesia acceso a conocimientos que el resto no tiene. Esas cosas no son las que enseña el Evangelio de Cristo. Hermanos, todos ustedes han recibido la unción del Santo y les enseña todas las cosas. Bueno, siempre y cuando hayamos recibido a Cristo como nuestro Salvador, si no, no. Pero si hemos recibido a Cristo, ahí está la unción, que es, como le dije recién, esta definición bastante precisa, aunque escueta. Hemos sido consagrados en Cristo por el Espíritu Santo para nuestro Padre. Entonces esto viene a desarticular esta idea de que hay ciertos niveles en la iglesia, ¿no? De hecho, nosotros todavía, bueno, acá en esta congregación no, pero en otras iglesias donde hemos trabajado, a veces era una lucha este concepto prestado un poco del Antiguo Testamento y otro poco de la iglesia institucionalizada de la que venimos, del clero y el laicado, que como se suele enseñar es que el clero es un grupo especial de sacerdotes y laicos son todos los laicos. Entonces el clero sabe, los laicos no. Los cleros enseñan, los laicos aprenden. El clero trabaja, los laicos ayudan. El clero predica, los laicos ofrendan. Y esa diferencia es veterotestamentaria. Había en el Antiguo Testamento una tribu de Leví que servía, y el resto del pueblo de Israel también servía a Dios, aunque no en el templo, pero en el Nuevo Testamento eso ya no existe. Hay, según enseña Primera de Pedro o Apocalipsis, hay un reino de sacerdotes, todos nosotros, para Dios el Padre, por medio de Jesucristo. La Epístola a los Hebreos enseña lo mismo. No hay esa cuestión de algunos más especiales que otros. A mí, no sé, José, si has tenido la experiencia, seguro que sí. Muchas veces me han dicho: vos que estás más cerca de Dios, orá por mí. O usted que es pastor, le dice: orá vos. No hay, pero muchas veces, muchas personas, o a ustedes seguramente también les habrá pasado en el trabajo, por ahí ustedes no son pastores todavía, algunos, pero probablemente algún compañero de trabajo, de colegio, que saben que son cristianos, le dice: vos que vas a la iglesia, rezá por mí, ¿no? Y tienen esa idea de que hay, bueno, no existe. Miren desde cuándo viene. Estamos hablando de alrededor del año 90, más o menos, después de Cristo, así que esto tiene casi 2000 años de existencia. Y hoy no me va a ganar porque el énfasis o la preocupación del apóstol Juan es que estos creyentes
entiendan eso, pero no que lo entiendan como algo que saben, sino que puedan vivir de acuerdo con eso, que lo comprendan, que se apropien de eso. Es importante para el apóstol Juan, por eso lo va a repetir varias veces en la carta y 3 veces en estos pasajes que hemos leído recién, porque el apóstol Juan sabe que este es el antídoto contra los anticristos. El antídoto. No que hayan recibido la unción, porque eso no depende del apóstol Juan ni de los creyentes, eso depende solo de Dios, la unción la da Dios, pero lo que sí está en la preocupación en la mente de Juan es que estos creyentes recuerden que todos han recibido la unción, que sean conscientes. Lo voy a volver a decir por si el muchacho de la sandía no nos dejó prestar. Que los creyentes reciban el Espíritu Santo no depende de los creyentes, es don de Dios. Pero que los creyentes sean conscientes de que el Espíritu Santo está en ellos, igual que en todos los demás, eso sí depende de los creyentes. Que sean voluntarios, que sean, como decimos a veces, intencionales, que se den cuenta, que lo mantengan siempre en la mente y en el corazón. Es eso lo que el apóstol Juan quiere despertar en este grupo de creyentes en Éfeso. Hermanos, versículo 20 de nuevo. Pero ustedes, acuérdense que este pero viene después de lo que José predicó el domingo pasado, ¿no? Ya salieron muchos anticristos, esto se evidencia de los últimos tiempos, pero la versión que leyó Fátima me gustó. En cambio, por el contrario, ustedes tienen al Espíritu Santo que los guía. No permitan nunca que nadie les diga, yo sé y vos no. Iba a hacer una aclaración, pero ya la vamos a hacer enseguida. No dejen, hermanos, en Éfeso, no dejen, hermanos creyentes, que nadie les diga, yo tengo acceso a cosas que vos no. Yo tengo una revelación que vos no tenés, porque eso es contrario al Espíritu del Señor. Entonces le sigue diciendo, ustedes conocen la verdad. Ustedes conocen todas las cosas. ¿Y a qué se refiere? Aparentemente el impacto que estaba produciendo en estos creyentes de Éfeso es que empezaban a dudar del evangelio que habían recibido. Les dije recién, lo repito, lo voy a decir varias veces, así que discúlpenme la insistencia, pero uno puede dudar de muchas cosas. En la vida cristiana, en el cristianismo, uno puede dudar de muchas cosas. Pero dudar de la veracidad de Cristo, o de la realidad de Cristo, o de su encarnación, la Navidad no tiene sentido si Jesús solo fue un buen hombre. O el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice, si Jesús murió y no resucitó, somos los más dignos de lástima de todos. Estamos creyendo en algo que nunca va a ocurrir. Así que podemos dudar de varias cosas y debatir sobre esas, pero sobre la identidad de Cristo es una duda trascendental, es existencial, es sustancial para la fe. Y era la duda que estaban empezando a tener estos creyentes de Éfeso. ¿Será real? ¿Será verdad que es el evangelio correcto? ¿Es que Cristo realmente será Dios? ¿O será que Cristo verdaderamente murió por mis pecados? Los genotistas, por ejemplo, decían que Jesús era una imaginación, una especie de espejismo, a esos límites, ¿no? ¿Será que murió pero no resucitó y es un buen maestro que vino a enseñarnos una conducta moral, pero nada más? Meyer, que hace un comentario sobre este texto, dice lo siguiente, sobre el versículo 20. Esta, hermanos, ustedes tienen la unción del Santo de manera que conocen todas las cosas. Es una declaración lapidaria. ¿Saben lo que es lapidario? Que vende lápices. No, ¿qué es lapidario? A ver. Sí, exacto. Es fuerte, es un golpe duro. Es una declaración lapidaria contra los anticristos que están negando a Jesús, pero también contra los creyentes que los están escuchando. Hermanos, ¿cómo es posible que estén dudando de la esencia del Evangelio, que es nada más y nada menos que la persona de Cristo? Eso es lo que está diciendo Juan a los creyentes. Hermanos, ellos son un desastre por andar diciendo esas cosas. Ustedes, ¿cómo les van a creer? ¿Cómo es posible que les estén dando lugar? ¿Cómo es posible que sus corazones estén volcándose a ese tipo de enseñanza?
El apóstol Pablo a los Gálatas les dice algo muy parecido en Gálatas capítulo 1 y luego en otras oportunidades en Gálatas capítulo 3. Es igual de fuerte al llamarles la atención. No sean necios. Este es un asunto crucial. Ustedes conocen la verdad, entonces abrácenla. Miren, leen conmigo por favor nuevamente el versículo 21. No les he escrito estas cosas como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Parece algo obvio, pero ya vamos a explicar a qué se refiere. Versículo 24. Lo que oyeron desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecen en el Hijo y en el Padre. Versículo 27. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera, no es mentira. Según ella les ha enseñado, la unción, permanezcan en Él. Hermanos, ustedes han recibido el Evangelio y tienen la presencia del Espíritu Santo. Abracen la verdad, abrácenla, aférrense a la verdad, sosténganla. Plántense en la verdad, echen raíces sobre la verdad. Por eso es que insistimos en el hecho de que el cristianismo es hermoso, ustedes lo saben, pero hay que dedicarle tiempo y esfuerzo, ¿no? ¿Qué decimos con los chicos siempre? No se acuerdan porque están dormidos, pero porque ayer caminaron de Nazaret hasta Belén, entonces están cansados. Algunos. Pero siempre decimos que el cristianismo la vida cristiana hay que cultivarla. Hay que cultivar como una planta, es como cualquier relación con mi esposa, ya les he dicho esto muchas veces. Ustedes se imaginan si yo hablara con Gaby los domingos a las 9 de la mañana y después el resto de la semana no hablo con ella, ¿qué matrimonio tendríamos? Hay que cultivar, es como cualquier relación, hay que estar, hay que usarse, plantar. Eso es lo que el apóstol Juan está diciendo a los creyentes. Abracen la verdad, aférrense, ciméntense en la verdad. La mentira de los anticristos era evidente porque ellos decían que tenían al Padre, pero negaban al Hijo. Ellos decían ser de Dios, pero negaban la identidad de Cristo. Por eso es que el apóstol Juan le dice: el que permanece en la verdad tiene al Padre y tiene al Hijo. Hermanos, ¿cómo es que estas personas vienen y dicen hablar de parte de Dios? Y hablando de parte de Dios, niegan al Hijo. Es imposible. Y para nosotros, por ahí, espero yo, para la mayoría de nosotros, parece bastante obvio. Claro, ¿cómo una persona que habla de parte de Dios va a negar a Jesucristo? Sin embargo, ocurre. No sé si ustedes habrán conocido, pero nosotros conocemos personas que creen en Dios, Padre, pero dudan acerca de Jesucristo, su Hijo. O de asuntos relacionados con Cristo, como la resurrección, la encarnación, en la iglesia. De hecho, siempre hablamos de esto. A veces nosotros visitábamos a una persona en otra provincia y siempre le decía: bueno, deberías tener el nombre por las dos. Andá, congregate, te esperamos los domingos en la reunión. No, sí, yo tengo mi relación con Dios acá en mi casa. Yo no voy a la iglesia, pero yo oro en mi casa. Y yo leo la Biblia. Decía a veces, después cuando estaba en confianza. Decía: y en eso que orás y lees la Biblia, el Señor no te dijo que te congregues, porque ese es un mandamiento del Señor. ¿Cómo me puedes decir que tenés al Padre y tenés una buena relación con Dios y no tenés una buena relación con la iglesia de Dios? ¿Cómo es que me decís que tenés una buena relación con Dios y no tenés un ministerio, no tenés un llamado, no le estás sirviendo al Señor con tus dones? No es compatible. Si tiene al Padre, se nota. Y en el caso de estos falsos maestros que negaban al Hijo, ahí es donde estaba el punto débil, el talón de Aquiles. El versículo 22, miren lo que le dice el apóstol Juan. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El versículo 23 también. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Simplemente no es posible. Y al revés también, el que confiesa al Hijo tiene al Padre. El que confiesa se refiere a una confesión coherente con sus actos de vida, ¿no? Ustedes vieron que la iglesia esta que viene de Brasil tiene un cartel grande en la puerta que dice Jesucristo es el Señor. Luego lo que pasa adentro no tiene nada que ver con que Jesucristo sea el Señor. No se refiere a la confesión
superficial, sino a una confesión que coincida con lo que ha ocurrido. Entonces ese es el punto que está enfocando Juan. Miren hermanos, acá ya tenemos dos partes entonces de este rompecabezas que ahora se va a empezar a armar. Ustedes tienen la unción del Santo y Él les enseña, el Espíritu Santo los guía a toda la verdad. Por otro lado, estos anticristos dicen hablar de parte de Dios, pero están negando al Hijo de Dios. No pueden ser de Dios, no son otra cosa que mentirosos. ¿Qué tiene que ver esto entonces? La unción del Santo, que los guía a toda la verdad, que es lo que Juan habla aquí, no se refiere a una discusión de argumentos. El apóstol Juan no les está... De hecho, si ustedes prestan atención, bueno, lo vamos a ver enseguida. La unción del Santo no se refiere a... Ustedes conocen todos los elementos dentro del Evangelio de Cristo, o que han llegado a conocer cada detalle de la revelación de Cristo. Porque de hecho, salvo que alguien quiera decirme lo contrario esta mañana y me avisa cómo, nosotros, la realidad es que no tenemos el conocimiento de todas las cosas que Dios ha revelado en su palabra. A veces a mí me preguntan algo y me toca decir, no sé. Cuando hacemos alguna visita y una persona me dice, si Dios es verdad y Dios me ama, ¿por qué me pasó esto conmigo? No lo sé. Yo antes, hace 15 años, creía que yo era el abogado de Dios, que yo tenía que dar explicaciones para todo. Después aprendí que Dios no necesita que yo lo defienda. Pero tengo que decir, no sé por qué Dios hace, permite o no hace. No se refiere a que tenemos el conocimiento cabal de cada detalle. Está hablando de otra cosa. El apóstol Juan está hablando a estos creyentes de la experiencia de la salvación y el conocimiento personal de Jesucristo. A eso apunta Juan. Hermanos, ustedes ya tuvieron una experiencia con Cristo. Ustedes ya se han encontrado con Él. Por eso sé que tienen la unción del Santo, por eso sé que el Espíritu Santo está en ustedes, porque han tenido esa relación personal desde hace algún tiempo. Todos nosotros deberíamos tener, si no nos acordamos específicamente la fecha, pero deberíamos tener un momento en el que recordemos habernos encontrado personalmente con Jesús. No la historia de, siempre les cuento, no de ir a la escuela bíblica o cuando mi mamá me enseñaba los versículos abajo del árbol, que eso estuvo muy bien, pero mi encuentro con Cristo, mi momento en el que igual que Saulo de Tarso cayó del caballo, o cuando Pedro escuchó que Jesús le decía, dejá las redes y seguime, ese momento. No me acuerdo la fecha, pero me acuerdo cómo fue, en qué situación, en qué condición, cómo llegó Cristo a mí. Si no me acuerdo de ese momento, probablemente no lo haya tenido. Quizás hasta ahora solo he oído de oídas, diría Job, y no me haya encontrado realmente con Jesucristo resucitado. El testamento griego del expositor, comentario exegético al texto, dice: los lectores de esta epístola tenían que recordar su experiencia. Esto está marcado por un verbo que se llama tiempo auristo, que habla de algo que ocurrió una sola vez. Los lectores tenían que recordar su experiencia y eso evitaría que se extraviara. Una experiencia es un ancla para el alma en tiempos de tormenta. Pero quiero ser claro, como lo decía José el miércoles en el estudio bíblico, no las experiencias. Esas son personales y son en diferentes momentos. Como muchas veces lo hemos dicho, yo no discuto, no estoy acá para juzgar sus experiencias. Hay personas que me han contado, esto sí lo voy a decir, porque nos ven por YouTube, pero hay una buena relación. Hay una persona que nos contó que para ella fue un gran testimonio, que tenía muchos piojos, desde chiquita nunca se podía, y oró al Señor y el Señor le quitó los piojos y nunca más. Mira, debatir esa experiencia, que el Señor trata con cada uno, como lo veníamos leyendo, que pone barro en los ojos. Yo no lo sé. Puedo ver luego el resultado de esa experiencia, porque también hemos encontrado algunas personas que escuchaban trompetas y veían ángeles, pero sus vidas no cambiaban nunca. Pero lo que está hablando aquí es la experiencia de Cristo resucitado. Ustedes no vieron a Jesús resucitado, ¿o sí? ¿Nunca? ¿Nadie? ¿En serio? Qué carnales que son. Ya todos los días tomamos unos mates. Nadie le sacó foto, pero sin embargo, si yo hoy me parara acá
cara y comenzara a confrontarlos acerca de la naturaleza de Jesucristo, ustedes se plantarían y me discutirían. Si viniera alguien y le dijera que Jesús no es real, ustedes lo defenderían con confianza. ¿Y por qué? Si nunca vieron a Jesús resucitado. Que hay una experiencia interna. Hay un testimonio interno por el Espíritu Santo. Yo no lo vi con mis ojos, pero yo he tenido mi encuentro con Cristo resucitado. Y tengo la experiencia de la salvación. Y a esa experiencia es a la que Juan está apelando y le llama la unción del santo. Hermanos, ustedes que se encontraron con Cristo resucitado están dudando de la existencia de Cristo. ¿De qué estamos hablando? Ustedes que ya tuvieron su experiencia de salvación, el testimonio interno de la gloria de Dios, ahora están dudando de ¿será verdad que Jesús resucitó? ¿Será que era Dios? ¿Cómo es posible? Es posible si no tuve la experiencia de la redención. De otra manera, entonces, estoy cometiendo un error. Y ahí es donde está la relación que el apóstol Juan plantea entre unción y conocimiento. Entonces ahora sí les quiero decir esto. Cuando habla de conocimiento, no voy a hablar de las palabras en griego porque yo sé que los aburro. Pero cuando habla de conocimiento, el apóstol Juan no está pensando en conocer de acá. Está pensando en conocer. Como cuando a veces decimos, ¿ustedes conocen a Messi? Me dicen, sí. Yo les pregunto, ¿le gusta el mate dulce o el mate amargo? ¿A qué hora se levanta los días que no juega al fútbol? ¿Qué es lo que más le gusta hacer con sus hijos? A mí no tanto, lo conozco, pero no lo conozco. Se entiende la diferencia, ¿no? Bueno, eso es lo que está planteando aquí el apóstol Juan. Ese conocimiento. El segundo, no de saber quién es Jesús y festejar Navidad, sino de tener este conocimiento interno. Esa experiencia, ese testimonio del Espíritu Santo que comprueba para mí que Jesús es quien dijo ser. A eso apunta Juan. La unción que ustedes recibieron les da el conocimiento de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió y resucitó. Es una convicción profunda que el ser humano no puede producir. Por eso a veces cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que recordar que la fe no la genero yo en la vida de los demás, ni la genero yo en mi propia vida tampoco, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener fe? Yo le digo, Lucas, tenés que creer. ¿Y cómo hacen? Si hago fuerza para creer, no se puede. Tiene que ser algo que el Espíritu Santo produzca en esa persona. Si no es creer de acá, pero no es esta experiencia interna, esta convicción absoluta que tengo de que Jesús es el Hijo de Dios y que es 100% Dios, 100% hombre, que murió, resucitó, que está a diestra del Padre, que intercede por mí. Yo eso no lo veo, pero tengo esa convicción, por supuesto, por la palabra, pero tengo la convicción de que la palabra es la palabra de Dios. Entonces, voy a decirlo en negativo. Lo que Juan no está diciendo en estos versículos es que el otro, en la vereda del frente, que como tienen la unción del santo, no necesitan que nadie les enseñe nada, ya conocen todo, ya saben, no se discipulan, no se congregan, no leen la Biblia, ya saben todo. O como me dijo alguna vez una persona, fue a la iglesia a buscar la puerta y buscaba y dice, ¿puedo hablar con el pastor? Y justo yo estaba como el viernes, acá estaba la foto que habíamos estado limpiando, y digo, ¿soy yo? ¿Vos? Me vio de arriba. Me dice, bueno, el predicador, porque pastor hay uno solo y es Jesús, los demás son todos predicadores. Y ahí ya comenzó la conversación de este tipo de pensamientos de yo no necesito de nadie porque a mí Dios me enseña. Eso no es lo que Juan está diciendo. ¿Se entiende? ¿Estoy explicando? No está diciendo el apóstol Juan, ustedes saben todo y no se dejen, no hace falta que vayan al estudio bíblico conmigo. Lo que está diciendo es que ustedes no necesitan que nadie les venga a dar una revelación nueva o diferente acerca de Jesucristo. Lo que ustedes conocen de Cristo es lo correcto, eso es la verdad. No necesitan que venga Lucas Torres y les diga, mirá, perdón que no sé cómo es, mirá Fátima, yo la tengo clara, yo tuve lo que fuera, ¿no? Experiencia, no sabés, cuando yo oraba temblaba todo. O algunos se basan en la experiencia, otros se basan en otras cosas. Entonces, mirá Fátima, yo estudié teología, viajé por acá, por allá, conocí muchas iglesias y te voy enseñando lo que vos no sabes. Tengo la noción de Cristo y no necesito que nadie me enseñe de Cristo algo que el Señor no me haya enseñado. ¿Estoy siendo claro en esta parte?
necesito que nadie me muestre a Jesús de una forma que el Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo puede hacer. Ahora, lo que sí dice es eso, lo que no dice es que no me congregue y demás. ¿Qué necesito yo? Recién les dije, no existe tal cosa como clases o niveles espirituales dentro de la iglesia. Ahora, es obvio, creo yo, que hemos leído en la Biblia muchas veces que hay distintas etapas de madurez espiritual. Esa es otra cosa. Si me explico acá, puede haber creyentes más maduros en la fe porque han llevado un tiempo más o porque el Señor ha hecho procesos. Eso no tiene que ver con los años, tiene que ver con cómo han vivido esa vida cristiana. Así que uno encuentra creyentes de 5 o 7 años de caminar en el Señor más maduros espiritualmente que unos 20 o 25. Tiene que ver con procesos internos. La madurez espiritual de un creyente no es un nivel espiritual, no es lo mismo. No sé si estoy siendo claro. Ustedes deben esperar que yo sea más maduro espiritualmente que alguien que recién conoce a Jesús. Porque es mi responsabilidad, si asumí mi llamado pastoral, que hay cosas que yo ya las entendí. Como hablábamos con los chicos la vez pasada, cuando les dije, ¿por qué yo no me puedo hacer un tatuaje? Uno dijo, porque sos pastor, y se rieron. En realidad es verdad. Justamente porque soy pastor y sé el lugar que ocupo, es que hay un montón de cosas que yo no puedo hacer, porque sé que es parte de mi compromiso con el Señor. No me puedo quedar a dormir el domingo de la mañana, no puedo hacer muchas cosas que otros pueden hacer y nadie los va a juzgar o no va a caer tan mal como si las hiciera yo. Pero está bien, lo asumimos, es nuestra responsabilidad y no nos pesa. Hay un grado de madurez espiritual que ustedes tienen que esperar de mí. No significa que yo esté más cerca de Dios que ustedes. La persona que aceptó ayer a Jesús ya es tan hijo de Dios como yo. Y ya está tan lleno del Espíritu Santo como yo. Y ya puede orar tanto como yo. Va a tener que aprender algunas cosas. Pero estamos en la misma condición delante del Padre. ¿Me explico? Sí. Me importa que eso quede bien claro. Igual, entonces, ahora que tengo la unción del Santo, necesito crecer en el conocimiento del Señor. Por eso estamos acá esta mañana. Por eso venimos los miércoles, los sábados, cada vez que tenemos oportunidad. En realidad, mientras más tiempo juntos pasemos, más certificamos. Eso es lo que enseña la Biblia, pero es para otro mensaje. Fíjense que Juan ni siquiera toma tiempo para explicar ciertas cosas, porque él sabe que los creyentes que lo están leyendo ya tendrían que saber esto. Versículo 21. No les he escrito como si ignoraran la verdad. Les escribo justamente porque la conocen. No me voy a tomar tiempo en explicarles todo acerca de la identidad de Cristo y su naturaleza. Eso ustedes ya lo saben. Lo que me interesa es que reaccionen, que se den cuenta que ustedes tienen la guía del Espíritu Santo. Esto es maravilloso, lo decíamos, no sé si el miércoles pasado o el anterior. Cosas que para nosotros son absolutamente normales y cotidianas, como esto que está pasando en este momento. Acá, presente entre nosotros, en nosotros, está el Dios que creó el universo. El Señor de Abraham, el Dios de Moisés, quien estuvo con David cuando fue a enfrentar a Goliat. Y más que en David, porque, como conversamos con la chica, David no tenía el Espíritu Santo dentro de él. Un privilegio que tenemos los creyentes. Y a veces no tomamos conciencia de lo que eso significa. Esta tarde, después de la siesta, cuando vuelva de la costanera de festejar el campeonato de Argentina, voy a abrir mi Biblia en casa y ahí está el Espíritu Santo de Dios. Ahí, en mí, hablándome por medio de esta palabra que, según dice ella misma, por medio de esta palabra fue creado el universo y por esta palabra Dios mismo lo sostiene. Y yo la tengo ahí en la mesa de luz y no le doy por ella. Somos medio responsables con este tremendo milagro que tenemos como creyentes. A esto le está llamando Juan. Hermanos, reaccionen, que ser hijo de Dios es algo maravilloso. No es poca cosa. Es algo fabuloso. Cuando nos juntamos 2 o 3 y ahí está el Señor y podemos cantarle y podemos estar cara a cara con nuestro Padre, como leyó María, como recitó María ayer acá, sin necesidad de intermediario. Entre Él y yo. Eso es maravilloso. ¿Cómo puede ser que no nos demos cuenta de las enormes bendiciones que tenemos? ¿Cómo puede ser que seamos tan negligentes con ese tipo de bendiciones, de regalos, de dones que tenemos de parte del Señor? Es milagroso. Si yo hiciera todos mis esfuerzos ahora para explicarle la palabra de Dios, usara dibujos, pizarrón, figuritas, lo que quiera,
Espíritu de Dios no nos enseña, no hay nada que podamos aprender de la palabra. Así que si en este momento ustedes, vos, yo, nos damos cuenta de que Dios nos está enseñando algo, eso es algo extraordinario. No es simple, no lo tienen todos. Si hablas con tu vecino enfrente, cuando tocas el vecino enfrente, el de al lado, probablemente vas a encontrar que esa persona no entiende la Biblia, no se relaciona con Dios como su Padre, no es parte de un cuerpo más grande y a nosotros nos parece muy normal, algo que no es normal. Es un don enorme. Juan les está diciendo, hermanos, reaccionen. La unción que ustedes recibieron es la presencia del Espíritu Santo. Les da convicción de Jesucristo, de quién es Él, de lo que hacen ustedes y les enseña todas las cosas. No lo menosprecien. Ténganlo presente. Qué bueno que pongas YouTube y escuches al pastor Lucas Torres. Qué bueno que escuches otras cosas y que te nutras y demás, pero no te olvides que tu construcción, tu edificación depende principalmente de vos. Así que voy a pasar rápidamente a 3 conclusiones que yo aprendo de este pasaje y probablemente ustedes aprenderán otras y las podrán compartir conmigo por WhatsApp en el transcurso de la semana. Lo primero que yo tengo que recordar de estos versículos que acabo de leer es que la discusión que está teniendo Juan con la iglesia y la iglesia con los falsos, con los anticristos, es sobre un asunto sustancial de la fe. No están discutiendo si hay que usar bancas o sillas. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros creemos que la unción que recibimos de Cristo es para discutir sobre esas cosas. Una vez ya les conté esto, así que acaba de nuevo. Un pastor, que era profesor nuestro en el seminario, me dijo: la autoridad pastoral es muy chiquita para discutir sobre el color de las paredes. Yo no entendí lo que quiso decir en ese momento, yo estaba en el primer año recién. Y ahora sí entiendo, después entendí a qué se refería. A veces usamos la unción del Señor, el conocimiento de esa experiencia, para discutir sobre cosas que no son importantes. Acá el asunto es algo trascendente, es la divinidad de Cristo, es la encarnación de Cristo, es la realidad de Jesús hecho hombre, muerto y resucitado. No es cualquier cosa. Entonces lo primero que yo aprendo, como les dije recién, es que la unción del Señor, su presencia en mi vida, me tiene que enfocar. Yo les conté muchas veces, uno discute sobre los dinosaurios, los ovnis, sobre la Virgen María, y después maduramos y nos damos cuenta que hemos perdido el tiempo y hemos usado mal la gracia del Señor sobre nuestra vida. Lo segundo que aprendo, la segunda conclusión, algo que no está en este texto, pero que me llama la atención enormemente. La iglesia de Éfeso, que les dije hace un rato, la plantó el apóstol Pablo, pero durante el periodo desde que fue plantada hasta este momento, que las cartas del apóstol Juan son los últimos documentos del Nuevo Testamento, es el último apóstol en morir y el último en escribir. Las cartas y Apocalipsis son los últimos del Nuevo Testamento. Y durante ese periodo, desde que fue plantada la iglesia hasta que escribe Juan, la iglesia de Éfeso había sido una iglesia muy bien valorada en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo pasó mucho tiempo en Éfeso enseñando, la visitaba con frecuencia, le escribió una carta, que es la carta de los Efesios, que es justamente una carta muy profunda acerca de la naturaleza y de la identidad de la iglesia. Y en esa iglesia, no una congregación, en esa ciudad de Éfeso, había estado lo que nosotros diríamos hoy el Dream Team, el equipo de colaboradores directos y los más reconocidos del ministerio del apóstol Pablo. En Éfeso estuvo Timoteo pastoreando, en Éfeso estuvieron Priscila y Aquila, en Éfeso estuvo Apolos, un varón elocuente, poderoso en el uso de las Escrituras. Era una iglesia que había tenido la bendición de contar con una buena instrucción. Sin embargo, estaban dudando de lo que habían leído. ¿Por qué? ¿Por qué una iglesia que ha sido tan bien instruida llega a dudar de lo que había leído? Una pregunta que me queda. ¿Por qué?
¿Qué puedo haber sido yo enseñado? ¿Puedo haber tenido la bendición de haber sido enseñado? Yo pienso personalmente, de haber nacido en una familia cristiana. Mi papá, mis abuelos me enseñaron. Una bendición que no estaba en mis planes, de estudiar al seminario y un montón de cosas. Y cómo puede ser que a pesar de todo eso, en algún momento puedo soltarme de la verdad y empezar a dudar de lo que he creído. ¿Qué es lo que ha ocurrido en mi vida? Yo lo dejo para que lo piensen. La tercera conclusión tampoco está en estos versículos, pero sí tiene una relación directa. La tercera está en Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 4. Lo voy a leer con ustedes. Lo leíamos con las chicas cuando estábamos estudiando Apocalipsis hace unos meses. Le escribe el Señor a la iglesia de Éfeso. Es esta, es la misma. Versículos 2 al 4. Voy a leer una versión internacional porque es más familiar. Le dice el Señor a esta misma iglesia, presta atención. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Yo estoy viendo eso. ¿Está bien? Lo leo de nuevo. Conozco tus obras, iglesia de Éfeso. Conozco tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. No lo puedes soportar, un celo del Señor. Y has descubierto que son falsos, lo hiciste bien. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Muy bien. Pero tengo en tu contra que abandonaste tu primer amor. ¿Saben en qué pensaba yo? Que los anticristos vinieron a reemplazar a Cristo en la vida de la iglesia. Y la iglesia desarrolló un ministerio en contra de esos anticristos, y por lo que leemos en Apocalipsis, lo hicieron bien. Y luego el ministerio reemplazó a Cristo. ¿Lo digo, no? Pues como me hiciste esta cara. Los anticristos vinieron a reemplazar a Cristo en la vida de la iglesia. Y la iglesia desarrolló un ministerio en contra de esos anticristos, y lo hicieron bien, según leo acá. Y lucharon contra los anticristos y los reconocieron que eran falsos y que eran mentirosos. Pero luego el ministerio ocupó el lugar de Cristo. O sea que al final perdieron igual. Es lo que leo en Apocalipsis. Hiciste bien todo esto, pero abandonaste primero. Por eso le decía, que se hizo otra vez a ustedes, le decía José la semana que nos charlaba. El Señor me asegura con cierta frecuencia, me llama la atención y dice, Lucas, yo te pedí que estudies para que me sirvas, pero no te llamé a que estudies. Yo digo como me lo dice él. Yo no te llamé a estudiar teología, te llamé a pastorear. Y si estudiar teología y debatir sobre teología y discutir sobre teología se convierte en tu ministerio, entonces no estás sirviendo en el ministerio, no te llamé yo a eso. En mi experiencia personal, Qué triste que llegue un momento en el que yo desarrolle un ministerio para el Señor y que el ministerio se termine convirtiendo en mi primer amor y me olvide de Cristo, que es mi primer amor. Porque a veces leemos ese pasaje y lo aplicamos para nuestras esposas. Cuidado, que tu esposa no te convierta en el primer lugar de tu vida, que ese es de Cristo. O tus hijas, cuidado que tus hijas no se conviertan en el primer lugar. O cuidado que el trabajo no se... Sin embargo, el llamado de atención para la iglesia es: tu ministerio se convirtió en tu primer amor. Tan celoso, tan aferrado, que te olvidaste de mí. Esas conclusiones son las que yo saco para mi propia vida, se las comparto. Y les voy a pedir a ustedes entonces que vuelvan a leer, que vuelvan a ver el video en YouTube, que vuelvan a tomar nota, y de verdad les digo, ustedes saquen sus conclusiones, a ver qué les habla el Señor, y les encargo que lo compartan, porque la iglesia, ustedes recibieron la unción del Santo. No necesitan que yo les diga que tienen que creer o no. Así que vamos a ponerlo en práctica. Lea la Biblia, lea este pasaje y compartan lo que aprenden de la palabra de Dios. Vamos a orar.
Señor, quiero darte gracias una vez más porque en este día tan hermoso que has creado, nos trajiste a tu presencia para que podamos alabarte y para escuchar tu palabra y compartir. Padre, es una bendición y es un gozo tan grande cuando yo me encuentro con mis hermanos y hermanas. Cuando los veo bien o no, a veces vienen con luchas, con problemas, pero qué lindo es estar juntos, verlos. Yo te veo, Señor, en sus vidas y recibo de tu amor a través de ellos. Cada vez que nos damos la mano, cada vez que nos abrazamos. Oh Dios, qué gran milagro es tu iglesia. Encontrarnos con la gloria, la belleza y la presencia de tu Espíritu en la vida de los demás. Es algo maravilloso. Ayúdame a valorar esto, a cuidar el vínculo del Espíritu Santo en el cual estamos unidos. Y si hay alguien presente o quienes nos ven por internet que no es parte de la Iglesia de Cristo, invitaciones para que esta mañana, en este momento donde estés, te subes a nosotros. Es muy simple. Que te arrepientas de tus pecados como todos nosotros lo hemos hecho alguna vez y que le pidas a Dios que te perdone y que Él te haga parte de su cuerpo, de su iglesia. Si nos estás mirando por internet, puedes escribirnos también para que sepamos de tu decisión. Señor, gracias por tu palabra que nos alienta, nos anima, nos edifica, nos confronta también, pero siempre tu palabra es como miel a nuestro paladar. Es luz a nuestro camino. Siempre es espada de dos filos que llega hasta lo más profundo y nos discierne, nos conoce. Somos transparentes delante de ti. Ayúdanos a ser conscientes de lo que significa tener a tu Espíritu en nosotros. Valorar eso, honrar eso, viviendo en santidad, viviendo en humildad, cuidando la presencia del Espíritu de Dios. No llenando mi mente y mi corazón de cosas que le ofenden. Ayúdame, Señor, a entender que hay un gran privilegio de poder abrir la Biblia y en mi casa y saber que ahí estás para enseñarme, que hay una iglesia con la cual puedo compartir para edificarnos juntos. Eso es un gran milagro que a veces yo no le presto atención. Te pido perdón por eso. Y te pido que me ayudes a valorar y a vivir de una manera que honre este don que nos ha dado. Una vez más quiero pedirte por nuestros hermanos que no están acá, donde estén nuestros hijos, hijas, padres, hermanos de sangre, vecinos, amigos. Son personas a las que amamos, Señor, tú lo sabes. Te pedimos por ellos. Los que te conocen y no están acá por diferentes razones, que puedan tomar conciencia también de la presencia de tu Espíritu allí con ellos. Y los que no te conocen, Señor, te pedimos que abres a su corazón, que traigas convicción de pecado y que uses nuestras vidas para que el Evangelio de Jesucristo les resplandezca y que pronto ellos también estén acá con nosotros.